Buenas tardes muchachos. Como les había dicho, estamos ahorita en este momento haciendo un segundo tutorial que representa un poco el trabajo que ya han venido presentando ustedes a lo largo de estas 2 semanas, ¿sí? Por eso pues en este momento lo quería presentar porque recuerden que todo conocimiento requiere siempre una retroalimentación, ¿sí? Y nosotros nos aventuramos a apostarle a un ejercicio de evaluación que, como les había mencionado en otras ocasiones, pues ya lo habíamos hecho, pero a veces no le damos la profundidad al ejercicio, que es un ejercicio de evaluación utilizando preguntas, algunas tipo ICFES, otras preguntas de análisis de gráficos, análisis de imágenes y todo relacionado con los temas que hemos venido trabajando. ¿Mm? Así como en el programa de ¿Quién quiere ser millonario? Pues acá sencillamente lo que queremos es saber cuánto conocimiento social aprendido manejas hasta este momento, ¿sí? Por eso esta actividad buscas de una manera muy particular que ustedes se vinculen de manera interactiva, es decir, que puedan ver las opciones, contemplar posibilidades, profundizar en Internet e indagar y preguntar lo necesario al docente, pues cuando se esté desarrollando la actividad, ¿sí? Fundamental que nosotros estamos haciendo un sistema de puntaje. O sea, puntaje, por eso es importante siempre el hecho, lean muy bien las instrucciones para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. El ejercicio por el hecho de presentarlo ya tiene una valoración, ya tiene una puntuación. Y la idea es ir sumando puntajes, obviamente teniendo en cuenta el trabajo que se ha hecho, las fechas de entrega, teniendo en cuenta que se presenten la mayoría de actividades, teniendo en cuenta que se busque que lo primordial de las múltiples opciones de respuesta, encontrar la que es la correcta o las respuestas correctas, ¿sí? Por eso en este tutorial vamos a hacer énfasis en la primera parte, a ver cómo nos fue. Ustedes lo pueden comprobar, lo pueden verificar y lo pueden tener en cuenta, sobre todo los que han hecho el ejercicio juiciosamente hasta la pregunta número 26. Hay otras personas que ya lo han adelantado el trabajo, pero recuerden que el próximo tutorial va a abarcar las preguntas desde las 52 perdón, desde la 27 a la 52, entonces pues en su momento también podrán verificar. Recuerden que no se trata de presentar por presentar, que esa era también otra de las cosas que yo quería hacer énfasis con ustedes, ¿sí? Si ustedes presentan, es importante saber qué tan bien les fue o qué deben mejorar. De eso se trata un proceso de aprendizaje. Por eso espero que entiendan cada vez que se les indica qué se debe tener en cuenta, como lo hicimos en el tutorial anterior, para poder contestar. ¿Sí? Nosotros vamos a dar unas pistas, vamos a dar unos elementos claves y no vamos a tomar todas las preguntas, vamos a tomar algunos ejemplos. En esta ocasión, pues, miraremos de la primera parte algunas preguntas, tanto las de opción múltiple con única respuesta, como las de opción de múltiples respuestas, teniendo en cuenta lo que hemos venido trabajando. ¿Listo, muchachos? Entonces, preparados y vamos a continuar. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, ¿sí? Recuerden que en el tutorial anterior les decía lo importante que es ver, presenciar y profundizar cuando hacemos un ejercicio de lectura. Siempre hay que leer entre líneas, es decir, es ser muy cuidadosos en la pregunta y en la lectura previa, ¿sí? La primera pregunta nos está hablando de la burguesía, es lo primordial que debemos tener en cuenta, ¿sí? Nos habla también de su formación, estamos hablando de la Baja Edad Media, es decir, aproximadamente hacia el año 1300, 1400, y nos habla de unos valores que tenían en ese entonces la burguesía. Esos valores están refiriéndose a la condición ética, es decir, a la condición de formación humana que se tenía en ese entonces, tanto de los valores en el sentido moral, como qué es bueno, qué es malo, como a los principios que se desarrollaban en cada uno de estos valores. Luego nos dicen que esos valores cambiaron definitivamente, ¿sí? Particularmente después de la gran expansión industrial que se dio en el siglo XIX, que eso lo hemos venido trabajando. Entonces ya nos habla que la burguesía no era la misma, ¿sí?
y que empezó a acercarse a otra manera de ver su condición de vida y su condición ética. Entonces nos plantea la pregunta, en esta medida, después de haber hablado de la burguesía y cuáles han sido sus cambios en sus valores éticos, con los que empezaron en la Edad Media y como terminaron después del siglo XIX, nos están diciendo que cuáles eran los valores éticos de la burguesía que se modificaron o debido a qué se modificaron esos valores éticos, ¿sí? Entonces aquí es importante tener en cuenta las cuatro opciones. Solo para esta primera, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en el tutorial anterior, que es decir, ver las opciones, mirar cuáles son las posibles trampillas o como también algunos lo llaman, opciones erradas para poder llegar a la opción correcta. ¿Listo? Entonces vamos a leer las cuatro y obviamente vamos a empezar a mirar. Entonces nos dice que eh, los valores éticos se modificaron por los sacrificios que debió hacer para alcanzar su posición social. Yo les decía en el tutorial anterior que hay algunas respuestas, ¿sí?, como que se llaman distractores, que nos pueden decir algo que puede ser cierto, pero que no nos dan la información completa, ¿sí? Entonces, cuando uno mira esta opción, pues nos están diciendo que los sacrificios que debió hacer para alcanzar su posición social. Todas las clases sociales tuvieron que hacer sacrificios, pero no nos están diciendo nada sobre la burguesía y el cambio o la modificación de esos valores. ¿Listo? Después nos están diciendo que eso se debió a un ascenso, luego de un gran crecimiento de la industria. Es decir, nos están diciendo la burguesía que conocíamos a mediados de la Edad Media, ¿sí?, la baja Edad Media, pues obviamente cambió porque cambió también, y eso lo decían claramente en esta parte de la gran expansión industrial y financiera. Claro que cambió, ¿sí? Y empezó a modificar su forma de ver las cosas y su forma de vivir. ¿Mm? Nos dan la opción C, nos dicen, los valores éticos de la burguesía se modificaron por las prédicas morales de la religión que la invitaban al ascetismo. El ascetismo, entonces, ahí es una cosa importante que para que nos vaya bien, pues ahí toca buscar el significado, oiga, ¿qué es ascetismo? Porque aparece eso. Posiblemente uno ya la descartaría, porque pues es una palabra desconocida, pero el ascetismo están hablando particularmente de esa prohibición sobre los placeres mundanos, sobre los placeres materiales, que la religión invitaba a los burgueses a que desarrollaran esa idea de que lo material y los placeres era totalmente prohibido. Entonces, pues sabemos muy bien que parte de la religión sí lo hizo, pero no toda la religión lo hizo como tal. Y eso no debió el cambio tampoco de la sociedad burguesa ni de sus valores éticos. Y por último nos están diciendo que se modificaron por la moderación y el ahorro con los cuales debió vivir en el siglo XIX. ¿Sí? Recuerden que ahí nos están hablando, en la parte de arriba nos están hablando de gran expansión industrial, ¿sí? Entonces, moderación y ahorro, pues cuando uno lee se da cuenta que no tiene nada que ver con lo que nos están diciendo, porque lo que se hizo fue aumentar las condiciones de vida y mejorar sus condiciones de vida. Por eso, si nosotros empezamos a mirar, entonces la opción A es un distractor, porque pues nos damos cuenta que dan una información que puede ser cierta pero está incompleta. La opción C puede decirse que es totalmente errada porque no nos está diciendo las condiciones reales, ¿sí?, con las cuales se desarrollaba esa modificación de los valores éticos de la burguesía. ¿Mm? Vemos la opción D, y la opción D nos están diciendo pues que eran moderados. Es totalmente diferente, es totalmente contrario. Recuerde que siempre en una pregunta, como lo decíamos en el otro tutorial, hay una pregunta que siempre va a llevar la contraria a la respuesta correcta y concreta. ¿Listo? Es decir, que si volvemos a nuestro resultado, podemos decir claramente que el cambio, los valores éticos que se dieron, o esas modificaciones, está la clave en la respuesta B, ¿sí? Porque hubo un ascenso social.
¿sí? O sea, empezaron a mejorar sus condiciones de vida y ellos ascendieron de ser artesanos y de ser albañiles y de ser personas que se dedicaban a la artesanía y particularmente a ciertas condiciones comerciales, a ser la clase social privilegiada, es decir, a estar arriba, encima de las demás clases sociales, ¿sí? Y por eso también se dio a partir de un gran crecimiento industrial. Si no hubiera sido tampoco por eso, no se hubiera podido alcanzar ese cambio y esa modificación en los valores éticos. Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí encontramos la respuesta. ¿Listo? Ahora con la segunda sí vamos a dar solo unas pistas. Ustedes son los que van a decirme si les parece o no les parece cómo está la respuesta. ¿Listo? Entonces, en la segunda nos están hablando de un historiador llamado Lucien Febvre, que es un historiador francés, en el cual nos dice que cada época constituye o construye mentalmente sus propios universos a partir de acontecimientos de los cuales dispone, ¿sí? O sea, hay unos acontecimientos, unas cosas que se dan que pueden que sean falsos o verdaderos, ¿sí? Y pues que además emplea en la elaboración de su pasado los dones, ingenios y cualidades para que se distinga de las otras épocas que ya pasaron. ¿Sí? Cuando estamos hablando particularmente de una época, comparamos esa época porque es diferente a las que ya ocurrieron. Entonces al final nos está diciendo, bueno, estas afirmaciones aluden al hecho de que, o sea, ¿a qué se refieren realmente estas afirmaciones? ¿Listo? Entonces, nosotros podemos ver varias cosas. Es importante darnos cuenta que las cuatro opciones que están planteadas tienen cierto grado de veracidad, pero lo importante es a qué referencia, a qué argumento alude lo que está planteando ese historiador, ¿sí? O sea, acá nos toca asumir una pregunta de competencia argumentativa. ¿Listo? Entonces, las cuatro opciones que nos están dando nos dicen, es un momento cierto de temas de investigación. Ahí no nos están hablando de que una época sea un ejercicio investigativo, ¿sí? Nos están diciendo la falsedad o la veracidad de un acontecimiento depende del momento particular, ¿sí? Eso puede ser una situación muy cierta, que obviamente construye unas condiciones de cómo se cuenta la historia, ¿sí? Pero ahí estamos hablando de cómo se cuenta la historia. Después nos dice, la historia más que trabajar sobre la verdad o la falsedad de los acontecimientos lo hace con los deseos de su época. Es decir, que según la opción C, no nos interesa que lo que se haga o se trabaje o se indague sea sobre la verdad o la falsedad de lo que ocurrió, sino lo que hace la historia o el historiador es contar los deseos o lo que pasaba en esa época, ¿sí? Y pues la última opción nos está diciendo, en la investigación histórica se privilegia el ingenio más que la verdad. Pues recuerden que el ingenio es una forma de entender cómo se construye un conocimiento sin una rigurosidad, sin ser tan cuidadoso en las fuentes y lo que pasó realmente. Pero pues acá no nos están dando unas condiciones un poco más concretas. Es decir, nos están poniendo en duda cosas que la afirmación que dan en la escritura y en la lectura de la pregunta, pues nos ponen a dudar. Entonces, teniendo en cuenta esa, miren cuál es la opción. Bueno, en esta vamos a ser un poco más rápidos porque a veces nos pasa que explicamos demasiado, extendemos mucho la explicación y pues nos demoramos más y por eso los videos se nos alargan. Entonces, aquí en esta pregunta número 5, perdón, número 3, nos están hablando de qué se considera una civilización, retomando la lectura que propone el antropólogo Gordon Schill, ¿sí? Y nos hablan de unas características que tiene una civilización, que hay una organización estatal, que posiblemente hay una distribución y concentración desigual del excedente, que hay unos edificios monumentales, que hay una escritura, que hay unas ciencias. Entonces, de una u otra manera, lo que nos está diciendo el autor Gordon Schill es que es importante tener en cuenta que confluyen muchos elementos como los que están planteados en el enunciado que permiten que una organización social se convierta en una civilización.
¿sí? Porque confluye lo económico, confluye cosas de la cultura, confluye cosas también de lo político y por tanto, pues esas son características necesarias para que haya una civilización. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y en la cuarta, pues estamos hablando de Johann Gutenberg, que ya desde el año anterior lo veníamos trabajando, con lo que tiene que ver con el invento de la imprenta, ¿sí? Nos habla del invento de la imprenta, nos habla de lo que ayudó la imprenta, ¿sí? La impresión de libros, la adquisición de los mismos, cómo empezó a progresar durante todo el siglo XV y obviamente se mantiene hasta la actualidad. Pero la pregunta lo que nos están planteando es, estos cambios produjeron transformaciones importantes en la vida intelectual. Entonces, importantísimo para contestar esta pregunta, no son solo los cambios que nos están planteando el enunciado, sino cómo cambió la vida intelectual, o sea, cómo cambió las ideas y cómo cambió el pensamiento a partir de lo que fue la invención de la imprenta. Entonces, cuando hablamos del cambio del pensamiento, el cambio ideológico, el cambio de las ideas, ahí está la clave para poder contestar esta pregunta. En la pregunta 5 y 6 encontramos también unos interrogantes particulares. Las 5 están planteando una pregunta con competencias propositivas, es decir, miremos el impacto que generan particularmente los medios de comunicación. Entonces nos hacen toda una presentación de lo que han hecho los medios de comunicación y lo que ha sido el desarrollo tecnológico a lo largo de la historia, ¿sí? Y al final nos hacen una pregunta, un cuestionamiento sobre, bueno, después de mirar el papel de los medios y cómo ha influido dentro del desarrollo de la sociedad y de la cultura, ¿sí? Eh, el nivel alcanzado actualmente por una sociedad, en este caso, pues cualquier sociedad de la que podamos hablar, se puede medir mediante qué. Nos están pidiendo la pregunta, eh, ¿cómo podemos medir ese nivel alcanzado por la sociedad a partir de la influencia de los medios de comunicación? ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta que en el planteamiento previo, lo que se está desarrollando es una especie de interpretación, una especie de explicación y de análisis, ¿sí? Sobre cómo los medios de comunicación han permitido el desarrollo de las sociedades y de su posible construcción cultural, ¿sí? Y que a la vez, pues estos medios de comunicación, pues han sido parte directa en las demandas que han dado los pueblos, tanto en lo político como en lo social. Es decir, que los medios de comunicación se han ajustado a la política y a la sociedad de cada pueblo dependiendo de cada época, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a encontrar, pues también nuestras claves para poder contestar. Del gráfico se deduce. Acá estamos tomando una pregunta de geografía y un poquito también de lo que trabajamos el año pasado. Entonces vemos una cantidad de puntos y nos hablan esos puntos de las ciudades más pobladas en el mundo por continentes, particularmente en el año 2005. Y nos plantean que, qué podemos deducir, o sea, qué podemos sacar, qué podemos explicar a partir del gráfico. Y hay varias opciones, pues obviamente tenemos que mirar cuáles son las más importantes, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, cuando mira uno el gráfico, puede darse una, digamos, una mirada grandísima que hay algunos continentes que están sin marcar, ¿sí? Que están, digamos, prácticamente sin mostrarnos cómo está distribuida la población en las ciudades. Eh, y nos están pidiendo qué podemos sacar, ¿sí? También podemos ver que hay algunos puntos que están representando, por ejemplo, nuestro continente y de ahí podemos sacar una información. ¿Mm? Pero cuando uno hace observación de una gráfica, tiene que tener en cuenta que lo más importante es donde se concentra mayor información, ¿sí? Es decir, el lugar donde hay más vínculos, donde hay más, en este caso, puntos que nos están hablando de un fenómeno que confluye en particular. Ahí es donde está la clave de la respuesta para esta pregunta. Bueno, en la pregunta número 7 vamos a encontrar un tema retomado del año anterior, que corresponde al tema del vasallaje, ¿sí? Que era una forma de organización social que se desarrollaba particularmente en la Edad Media, en el periodo denominado el feudalismo o en la condición socioeconómica del feudalismo, ¿sí? Importantísimo que acá nos están hablando de varias
palabras y varios conceptos que son claves. Por eso digo que es importante leer entre líneas. Cuando vamos leyendo, es importante que ustedes los hagan. Aparece reiterativamente la palabra caballeros, la palabra caballeresco, honor caballeresco, caballeresco, ¿sí? Nos están hablando de fidelidad, de lealtad. ¿Sí? Particularmente vuelven y nos hablan de lo caballero, de la caballerosidad. ¿Sí? La pregunta que nos plantean después de que ustedes hicieron la lectura es, a partir de la relación entre el vasallaje, que es todo lo que tiene que ver con caballeros, honor caballeresco, caballerosidad, y el honor, podríamos decir que durante el feudalismo, entonces en las cuatro opciones que ustedes deben tener en cuenta es que hablan de caballeros, caballeros, fidelidad, caballeros. En ningún lado han hablado, por ejemplo, de la mujer. Era una persona desconocida en la Edad Media y en esta forma de entender el vasallaje y el honor era totalmente desconocida. ¿Sí? Entonces ahí es donde está la clave de la respuesta, ¿sí? Porque es la palabra que más se repite y por la cual nosotros podemos dar de las cuatro opciones la que más nos convenga y la que es más acertada. Pilas con esa clave. En la pregunta 8 nos están hablando de algo que también trabajamos durante mucho tiempo, que fue la plaga, así como la que estamos viviendo ahorita, pero pues esa tuvo en su época denominada la peste negra, ¿sí? Nos hablan de cómo se transmitió, en qué consistió. El enunciado nos da muchas herramientas, ¿cierto? Nos habla que los humanos se fueron infectados por pulgas, ¿sí? Que condenaron a los judíos y a otras minorías en esa época, pues como pasa en la actualidad, la gente no tiene un conocimiento frente a lo científico y frente a los hechos reales, sino que hay muchos prejuicios y toma decisiones o culpa cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, cuando le pegan a una enfermera, sabiendo que la que nos está protegiendo, ¿cierto? Eso solo pasa pues en este tipo de situaciones donde no hay una información veraz y donde la gente no maneja su inteligencia, particularmente su racionalidad, para poder entender la situación de una plaga. Esta pregunta sí nos están dando unas condiciones muy claras, en lo que nos dice una de las causas, o sea, una de las cosas por las que se dio esa mortalidad, esa cantidad de muertos durante esa época por esa plaga, tenía que ver con algo que ustedes también recuerden que eso lo trabajamos, vimos videos, vimos muchas cosas. Esta pregunta, su respuesta sí es de interpretación y es muy sencilla, ¿sí? Las ciudades crecieron mucho, demasiado las ciudades crecieron. Durante todos estos siglos han crecido, pero por eso no es que significa que haya plagas. Entonces pilas con esta para tener la respuesta. Bueno, la pregunta 9 se refiere ya al contexto americano. Nos están hablando del siglo XVIII. Nos hablan de las reformas borbónicas, ¿sí? Estamos hablando que era una familia los Borbones, los que durante una época muy prolongada, particularmente en la que están mencionando que es el siglo XVIII, fueron los que gobernaron tanto España, parte de Europa, como América, ¿sí? Nos están diciendo que estos Borbones trataron de buscar y fortalecer la corona, recolectando otro tipo de impuestos que tal vez hasta el momento no tenían porque habían muchos problemas o mucha crisis por el gasto que tenía la corona española, ¿sí? Y que una de las cosas que particularmente hizo, sobre todo desde lo político, fue desvincular, es decir, no darle la posibilidad a los criollos de tener parte de la administración, ¿sí? En las colonias, es decir, en América. Recuerden que para esa época América está dividido por virreinatos que sean parte del reino de España. ¿M? Y pues que debido a que no dejaban participar a los que tenían un poder medio y tenían una gran adquisición económica en las colonias, pues eso posibilitó que y generó que muchos de ellos empezaran a demandar sus derechos, es decir, a pedir derechos y a reclamarse como un sector social importante. La pregunta que nos están diciendo es, bueno, de lo que acabamos de decir, se puede inferir o se puede decir qué, o sea, qué podemos pensar que es lo que pasaba en esa época, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que tenemos que tener en cuenta son qué elementos nos proponen las cuatro opciones. ¿No? La emancipación de las colonias españolas, sí, eso pasó, pero eso es lo que podemos decir de la situación que estaba ocurriendo en el siglo XVIII en América.
eh, la sociedad colonial no respondía a las exigencias del rey. Están diciendo en el enunciado que los criollos no les hacían caso a los españoles. La reforma afectó los intereses económicos y sociales de los criollos. Están diciendo, venga, lo que están haciendo estos monarcas españoles en América nos está afectando como americanos, como criollos americanos. O la independencia de la corona española se debió a la excesiva carga de impuestos. ¿Nos están hablando de alguna independencia en ese momento? ¿La corona española se independizó de algo? Hay que mirar muy bien esa respuesta porque en estos interrogantes que acabamos de plantear está la clave. Y en la 10, con la cual vamos a terminar esta primera parte que corresponde a las preguntas con única respuesta, nos están hablando del siglo XV, ¿sí? De Europa, donde había una crisis económica porque pues había muchos metales preciosos que adquirieron durante siglos y siglos estos grandes reinos, pero se distribuyeron en muchos lugares del mundo antiguo, del mundo medieval, y la mayoría de monarquías quedaron sin con qué responder particularmente. Entonces recuerden que la historia que nosotros hemos venido contando sobre cómo aparece Colón y aparecen otros grandes marinos, ¿sí? Reconocidos que por cuestiones y circunstancias históricas llegaron a lugares que se desconocían, ¿sí? Entonces, al llegar a esos lugares desconocidos, nos están hablando que eh, se necesitaba una administración diferente para pagar las deudas contraídas, o sea, las deudas que tenían los monarcas. En esa época los monarcas les pedían prestado a todos los burgueses y los que tenían adquisición de productos. Y era pídale prestado, pídale prestado, pídale prestado, hasta que llegó un punto que no tenían cómo responder. ¿Sí? Eh, de esa manera, se puede decir que cuando se llegó el descubrimiento y la colonización, es decir, después de llegar a esos lugares y tomar sus riquezas, les permitió a estos nuevos imperios, a estos nuevos reinos, acumular mayor cantidad de metales preciosos, es decir, plata y oro, ¿sí? En poder mejorar sus flotas comerciales, es decir, sus barcos y sus intercambios comerciales, eh, y que pues eso le permitió tener un posterior sometimiento político y económico de esos territorios. ¿Sí? Y nos terminan diciendo, bueno, fue así como la crisis política de los reyes europeos terminó. ¿Cuándo? O sea, acabamos de dar todas las circunstancias. ¿Sí? ¿Cuándo se termina la crisis de los reyes europeos? ¿Nos están planteando alguna alianza? Miremoslo bien. ¿Será que con lo que se adquirió de riquezas de América, después de Asia y África, se pudo sanear las finanzas, es decir, se pudieron pagar las deudas que tenían? O se podría decir que las personas posteriormente a lo que nos dice el enunciado de la lectura empezaron a pagar y por eso se mejoraron las condiciones de los reyes y de las reinas. O nos están diciendo que los motines producidos por la escasez de dinero y alimento se acabaron, es decir que esa es la razón más importante para que se acabara las crisis políticas de los reyes europeos. Teniendo en cuenta también esos interrogantes, plantea la respuesta. Créeme que no es nada fácil, pero tampoco nada difícil. Bueno, y para concluir este tutorial, vamos a mirar la primera parte que correspondía a un ejercicio que ya lo habíamos hecho en clase, que era tomar un texto tal vez histórico, que podía ser de fuente primaria o fuente secundaria. Fuente primaria, recuerden que es escrito en la misma época. ¿Mm? Por ejemplo, acá nos dice que esto fue una declaración hecha en Manchester, Inglaterra, para el año de 1819. O sea, eso es lo que nos están diciendo ahí. ¿Listo? Y que a partir de esos textos históricos pudiéramos sacar eh, varias interpretaciones, poder sacar varias ideas y obviamente poder explicar algunas cosas. Sí, eso se trata de un ejercicio de análisis textual. La diferencia con el anterior es que aquí tenemos la posibilidad de tener más respuestas. Sí, hay opciones hasta la E, F en ocasiones. Pero lo importante acá, y eso es lo que yo quería que ustedes tuvieran en cuenta en este ejercicio,
es que acá en esta nos da la posibilidad de mirar más opciones, o sea, como es tomada del texto, pues obviamente las respuestas pueden ser muchas, ya no solo una, que puede ser cuatro, pueden ser tres, puede ser dos, ¿sí? Y ahí mismo, pues obviamente se iría ganando la cantidad de puntos que se deben ir sumando en esta segunda parte, que es la que más suma, ¿sí? Lo que más suma puntos, ¿sí? Aunque tienen menor porcentaje, ¿sí? Tiene un menor número, pero como son el mayor número de preguntas es donde más se suma. Entonces, por eso tienen que ser muy pilos, leer muy bien y tratar de colocar las opciones que sean más acordes. Recuerden que pueden ser muchas. ¿Listo? Entonces, en este texto que nos plantea, como les hablaba, de la declaración, de los efectos de una investigación sobre la salud en las fábricas textiles en Inglaterra, pues nos están contando varias cosas, ¿sí? Voy a leer rápidamente el texto. Dice, tuve frecuentes oportunidades de ver gente saliendo de las fábricas y ocasionalmente atender como pacientes. El pasado verano visité 3 fábricas algodoneras con el doctor Clough de Brixton y con el señor Baker de Manchester y no fuimos capaces de permanecer 10 minutos en la fábrica sin empezar a jadear por falta de aire. Jadear era como estornudar, como que no puedo respirar. ¿Cómo es posible hacer la pregunta que quienes estén condenados a permanecer ahí 12 o 14 horas lo soporten? O sea, estar haciendo una pregunta donde dice, ¿cómo es posible que la gente pueda trabajar en estas circunstancias y en estas condiciones? Si tenemos en cuenta la temperatura del aire y su contaminación, no puedo llegar a concebir, o sea, a él le parece increíble, o sea, no le cabe en la cabeza cómo los trabajadores pueden soportar el confinamiento, es decir, estar encerrados, así como nos ha tocado estar en esta época, pero pues obviamente muchos en peores condiciones porque era el siglo XIX, durante tan largo periodo de tiempo. Entonces ahí nos están diciendo muchas cosas de lo que pasaba en ese momento. ¿Listo? De las cantidades de preguntas que surgieron de ahí, que ya hacen parte de lo que ustedes han venido haciendo de saber si es una fuente directa o si no es directa, si ahí están hablando de lo social, de lo político, lo económico, lo literal. Ahí teníamos que hacer una lectura muy clara de los ejercicios que habíamos hecho previamente. O pues si había una pregunta en particular, recuerden que para eso también estamos, los que juiciosamente y respetuosamente trabajan en las redes sociales, como también los que preguntan por el blog, que es otra opción que ustedes pueden utilizar, ahí deberían aprovechar donde dicen comentarios, o también por el correo electrónico, pues sería mucho más puntual para poder contestar algunas de las dudas que tengan con respecto a esa parte de las preguntas. Pero entonces vamos a retomar dos, ¿sí? Después de leer el texto, entonces nos aclaraban que teníamos varias opciones de respuesta y nos preguntan qué consecuencias trajeron a mediano y a largo plazo situaciones como las que describe el texto. ¿Sí? Eso también ya las habíamos hablado en clase. Entonces nos están diciendo, una consecuencia fue el enriquecimiento de los trabajadores dada su positiva actitud ante el trabajo. El texto nos está diciendo claramente lo contrario. Los trabajadores no se están enriqueciendo para nada, ni había una actitud positiva porque los tenían confinados, es decir, encerrados, soportando temperaturas demasiado altas, contaminación en el aire, eran las peores condiciones, ¿sí? ¿Qué otras consecuencias a largo plazo podría haber pasado? ¿Mm? Nos dice la acumulación de capital en manos de los patronos. Pues los dueños de las fábricas acumulan capital, es decir, acumulan dinero. Pues me imagino que sumarse podrá darse la respuesta teniendo en cuenta lo que acabamos de afirmar. También encontramos el descontento de los trabajadores que se organizaban en sindicatos y partidos políticos para defender sus intereses. Recuerden que esa época es donde aparecen los sindicatos, es donde aparece la Primera y la Segunda Internacional, que fue uno de los temas que ustedes trabajaron en los talleres anteriores, ¿sí? Recuerden que es donde empieza la lucha de clases, particularmente de los proletarios, como lo hicimos desde el principio de trabajo al iniciar el año. También pudo haber pasado el surgimiento de ideologías de carácter revolucionario, que consideraban que había que destruir el sistema capitalista. El sindicalismo, el anarquismo, ¿sí? El socialismo, surgieron como nuevas ideas porque la gente estaba cansada de sufrir todas estas condiciones tan terribles frente al trabajo capitalista y frente al trabajo que se daba en las fábricas durante ese periodo. Entonces, mira, si esa es una consecuencia. Y en la E nos dice la mejora de las condiciones de trabajo de la clase obrera europea. ¿Sí? Cuando están hablando de la mejora de las condiciones de trabajo de la clase obrera, podría haber sido algo que se planteaba este doctor,
¿sí? De que se necesitaba mejorar las condiciones de trabajo porque si no se mejoraba, obviamente iba a colapsar el sistema, iban a colapsar las fábricas. ¿Listo? Entonces, si ustedes pueden mirar, solo en esta pregunta puede haber más de dos respuestas. ¿Listo? Mucho más. Y retomamos la última, la pregunta 20, que nos dice, en esta pregunta puede haber también otras varias respuestas. Dice, a lo largo del siglo XIX irán alzándose voces contrarias a la realidad que refleja el texto. ¿Sí? O sea, personas o grupos que estaban en total desacuerdo, que no estaban para nada contentos con lo que estaba pasando. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran esas voces de esos grupos que no estaban de acuerdo? Entonces, unos eran los marxistas. Recuerden que si ustedes trabajaron los talleres, el marxismo es un pensamiento que se desarrolla a partir de la lectura de Carlos Marx o Karl Marx, donde se hace una crítica a la forma como el capitalismo explotaba de una manera poco digna a los trabajadores y que por tanto esos trabajadores, reconociendo cuáles eran sus problemáticas, tenían que tomar la orientación de un cambio en el sistema de trabajo porque ellos eran los que producían la ganancia y por tanto un cambio en el sistema de dinero, es decir, del capital. Entonces, esas voces contrarias de los marxistas, puede que sí. Los anarquistas también ustedes lo vieron en el taller que trabajamos, tanto en el colegio como en el que hicimos posterior al colegio. El anarquismo posiblemente era una crítica total al Estado, ¿sí? Al Estado capitalista como está organizado. Y los anarquistas pues tenían una voz contraria porque ellos concebían que la riqueza, la condición de trabajo era una responsabilidad de cada persona. Entonces, así como usted trabajaba, automáticamente tenía que devolverle lo mismo que usted trabajó, teniendo en cuenta unas relaciones solidarias entre una persona y otra persona y que no dependiera ni del patrono o del dueño del capital, ni del Estado que administrara por medio de impuestos u otros elementos para que la persona fuera libre y espontánea. Eso lo hacía el anarquismo. Los socialistas utópicos están hablando de ese grupo de personas o de esas voces en donde se decía que el Estado debía garantizar las condiciones dignas de vida para todos en una equidad o igualdad de condiciones, ¿sí? Donde prácticamente el sueño fuera erradicar la lucha de clases y la diferencia de clases sociales, ¿sí? Entonces ellos también lo hicieron. Moro y otros autores que se dieron previos al marxismo plantearon esas teorías. Eso también lo vimos en uno de los talleres. La de los partidos burgueses. Los burgueses recuerdan que para ese momento eran los dueños del capital. Era la clase social privilegiada. Ellos no iban a alzar sus voces a los de su misma condición social y a los de su misma condición política y económica. Entonces ellos no tuvieron voces contrarias, al contrario, ellos eran los que apoyaban lo que estaba pasando en lo que nos plantea el texto sobre las fábricas de trabajadores en Inglaterra. Y la del sector de la iglesia. El sector de la iglesia católica, parte de ese sector, sí se pronunció en desacuerdo. No estaban convencidos de todo lo que pasaba con la denigración de las personas, sobre todo cómo los ponían a trabajar. Y aunque no toda la iglesia, pero sí la gran mayoría de la iglesia, se unió a muchos de los sindicatos y a muchos de estos grupos con pensamientos en contra de un capitalismo mal hecho y mal utilizado. Entonces, muchachos, pues yo sé que es un poquito largo, hasta ahí les voy a dejar. Los que lo quieran escuchar son elementos que les van a servir. Seguiré subiendo a lo largo de la otra semana otros tutoriales para cada segmento, para cada momento. Y pues eso los va a tener en cuenta ustedes para las claves. Recuerden que más que la cantidad es la calidad, ¿sí? Entonces, si ustedes entregan las cosas pues a tiempo, van a tener pues algunos puntos extra. Eso sí lo tienen que tener claro. Los que entregan a tiempo van a tener puntos extra por ser juiciosos en la entrega. Los que tengan alguna dificultad, pues obviamente la tendrán que manifestar y contármela para poder obviamente tenerles en cuenta lo que les pasó y obviamente evaluarlos de la misma manera y tratar de terminar el ejercicio. Porque como les decía, ya sea terminando este periodo
o terminando el mes de mayo, posiblemente el mes de junio o después de las vacaciones, una de las primeras cosas que vamos a hacer es desarrollar esta bimestral. ¿Listo, muchachos? Entonces, feliz tarde y hasta luego.